Bienvenidos a bloque 2, diseño de la intervención clínica, de su módulo 9, diseño de la intervención terapéutica. En este bloque vamos a revisar la intervención desde la perspectiva cognitivo-conductual, la formulación clínica conductual, la evaluación de caso y tratamiento, medios para obtener información y etapas en el procedimiento de la formulación clínica. Entonces, la intervención desde la perspectiva cognitivo-conductual. ¿Qué es la intervención desde esta perspectiva? Principalmente dentro del modelo cognitivo-conductual, la intervención va a basarse dentro de una metodología. Esta metodología generalmente es una metodología empírica o una metodología científica, donde nos cuestionamos cuáles son las variables que determinan la conducta. Generalmente la conducta problema. Entonces, lo que se hace principalmente es la generación de hipótesis, ¿no? De cuáles podrían ser posibles variables, pero no solo se queda en hipótesis, sino que se tiene que obtener y recoger datos para comprobar estas hipótesis, y las hipótesis tienen que estar basadas en un marco teórico. Puede ser hipótesis generadas por modelos no válidos, ¿no? Como el religioso, no sé, las posesiones, o la brujería, o la magia, o generadas por modelos teóricos monosistémicos o ya más sistemáticos, ¿no? Que estén fundamentando esas posibles hipótesis. Entonces, ¿cómo se pueden generar hipótesis o qué tipo de hipótesis clínicas se pueden dar dentro de este modelo? Pueden ser las hipótesis correlacionales, que son generalmente hipótesis de una relación entre dos variables. Estas hipótesis no son explicativas, simplemente son de relación de variables. Por ejemplo, la depresión y los síntomas. No podemos decir que la depresión predece a los síntomas y que por ende las explican o viceversa. Simplemente hay una relación entre la tristeza, el desánimo, la anedonia, problemas para dormir, etcétera, y le llamamos depresión. Entonces están asociadas o correlacionadas. Podemos generar hipótesis causales, ¿no? Las hipótesis causales ya hablan de una dirección o de un sentido. Entonces tienen un valor explicativo en el sentido que podemos decir cuál antecede a la otra. Por ejemplo, podemos o hemos encontrado que el hacinamiento pues genera violencia infantil, no puede ser incluso violencia sexual. Sin embargo, esto ya podría darnos una explicación porque el hacinamiento antecede a la presencia de la violencia. O sea, no necesariamente están relacionadas, sino que una antecede a la otra y le da esta dirección de sentido. Sin embargo, podemos encontrar estas variables mediadoras que podrían estar mediando esta relación o esta interacción, ¿no? Por ejemplo, no todos los lugares donde haya hacinamiento hay violencia infantil, ¿no? Depende si se presentan ciertas variables como el nivel educativo, el nivel económico o cualquier alguna otra variable. Entonces podemos hacer hipótesis correlacionales o causales. Entonces, posteriormente a plantear hipótesis dentro de esta metodología científica, tenemos que ir a la comprobación de las hipótesis. O sea, la hipótesis que yo planteo la tengo que comprobar con métodos y procedimientos científicos. Entonces, para comprobar una hipótesis correlacional, puedo utilizar entrevistas estructurales o instrumentos de medición que me ayuden a encontrar la relación entre las variables que propongo en la hipótesis. Puedo también diseñar o tratar de comprobar las hipótesis causales, ¿no? Si yo propongo una hipótesis causal, pues entonces tendría que entrar a modificar las variables de intervención para, y sobre todo controlarlas, o sea, controlar estas variables, que no hay unas variables extrañas, y evaluar los resultados para ver si hay esta causalidad entre las variables. Y puedo también igual comprobar parte de estas hipótesis molares, perdón, por la eficacia de las intervenciones y los resultados del grupo control. Es decir, si yo hago una hipótesis de este tipo, una hipótesis molar, le atribuyo los resultados a mi intervención. Entonces, si tengo un grupo placebo, por ejemplo, un grupo control al que no le administro la intervención,
y un grupo experimental o un grupo donde le administre una intervención, pues esperaría que haya diferencias, ¿no? Y que las diferencias se den de manera significativa dentro del grupo de la intervención. Entonces, esta es una forma de comprobar las hipótesis molares. Entonces, vamos a proceder a la formulación o a que es la formulación clínica conductual. La formulación clínica conductual podemos ver la de análisis funcional. Realmente el paciente vive con una problemática que podemos definirla como una conducta problema. Entonces, el análisis funcional sostiene que esta conducta problema le antecede una situación que le está detonando, que le está disparando. Y esta conducta a su vez tiene consecuencias. Puede tener consecuencias agradables, que le llamamos reforzamiento, y esto aumenta la probabilidad de ocurrencia de esta conducta, o puede tener una consecuencia desagradable que castiga y disminuye a su vez la probabilidad de que se presente esta conducta. Entonces, esta antecedente, conducta y consecuencia, pues es parte de lo que es el análisis funcional. Y podemos hacer una formulación de caso basada en el análisis funcional. Tenemos la conducta problema, identificamos los antecedentes, o sea, qué precede, qué dispara o qué detona esta conducta y qué pasa inmediatamente después de que realice esta conducta, para que podamos identificar si las consecuencias que tiene esta conducta son reforzantes o son castigantes. Entonces, el análisis funcional parte de esta teoría del aprendizaje, ¿no? Sobre todo la observación de la conducta y del control. Podemos observar la conducta dentro de su contexto o podemos diseñar un experimento o una situación controlada para observar la conducta. Puede ser en cualquiera de las dos situaciones y pues los cambios que se dan son sistemáticos, ¿no? O sea, de manera ordenada y de manera sistemática. Podemos tener una formulación de múltiples sistemas de respuesta, ¿no? Esta formulación no es que reste, esta formulación suma a la formulación de análisis funcional, ¿no? Entonces, se le incorporan nuevos elementos como los elementos o las variables fisiológico autónomo, cognitivo verbal y motor conductual. Entonces, está basado en los diversos sistemas de respuestas, en las alternativas de intervención y sobre todo que ayuda a dar estas explicaciones de relaciones de tipo molar o de causalidad. Y la formulación analítico-conductual principalmente se centra en la entrevista o en la formulación de problemas. Cuando formulamos un problema se debe someter a la experimentación clínica, es decir, a validar la formulación de estas hipótesis o de estos problemas y en la modificación o la formulación clínica. Así que dentro de esta formulación analítica conductual se deben especificar todos los problemas, es decir, no hay un solo problema, sino hay diferentes problemas o diferentes conductas. Se debe especificar el comienzo de cada problema, hacer una historia de cada problema, cuándo comenzó, qué la detonó, alguna situación de vida, algo cambió en el ambiente del paciente, etcétera. Se debe incorporar la predisposición para que se presente el problema, o sea, las características del paciente, las características personales, las características genéticas, biológicas, etcétera, que predisponen a que se presente el problema y la evolución. La evolución del problema es la historia del problema, desde su inicio, desde cuando comenzó, hasta cuando la está detonando. Entonces, la evaluación de caso y tratamiento podemos encontrar qué es la evaluación. Para poder diseñar una intervención tenemos que hacer una evaluación de la conducta. Entonces, la evaluación es la identificación y la descripción de las unidades de comportamiento y de las unidades del ambiente que las controlan. Entonces, podemos utilizar el método SOR, ¿no? Que es identificar los estímulos. ¿Qué es los estímulos? Lo que detona la conducta, ¿no? El organismo o las variables organísmicas que posee el propio individuo para que se detone esta conducta.
R de respuesta o la conducta, ¿no? Las variables de respuesta y las consecuencias, tanto a corto plazo como a largo plazo. Entonces vamos a evaluar cada una de estas variables dentro del modelo cognitivo conductual. ¿Qué características tiene esta evaluación? Bueno, principalmente hace énfasis en ya el modelo cognitivo con la incorporación de la cognición, pues podemos ver estos comportamientos que no son observables, ¿no? Sin embargo, pues se miden a través de conductas todavía interoceptivas o de pensamientos o de creencias, ¿no? Pero la característica principal es el énfasis en el comportamiento que se puede observar. Énfasis en acontecimientos actuales, o sea, no pasados, no propios de la infancia o de alguna etapa de la vida, sino lo que está ocurriendo actualmente. La investigación sobre instrumentos de medición conductual. Es muy importante que cada instrumento de medición o cada instrumento que se utilice para la medición esté validado, esté sistematizado y esté adaptado como parte de la medición conductual. Entonces debe de tener validez y confiabilidad. Descripción de los determinantes situacionales, o sea, el instrumento de medición o parte de la medición es describir qué determina o qué situaciones disparan la conducta. Y énfasis en las relaciones funcionales moleculares, ¿no? Antecedente, conducta y cuáles son las consecuencias de esta conducta. Entonces podemos ver parte de la evaluación, ¿no? O los instrumentos de evaluación o el diseño de evaluación debe de tener una estructura, debe tener una fiabilidad o confiabilidad, debe tener validez y debe de ser objetiva. Y la evaluación, pues al final nos lleva a la formulación de caso, porque nos permite recabar información para que yo pueda hacer la formulación de los antecedentes, las variables organísmicas, las variables de respuesta, las consecuencias y posteriormente presentar o diseñar una intervención que impacte tanto los objetivos terapéuticos como las metas finales de la terapia. Entonces la evaluación es sumamente importante porque nos da directriz hacia dónde vamos, nos plantea y nos lleva al camino hacia lo que queremos alcanzar. Entonces, ¿cómo podemos obtener información para comprobar estas hipótesis o para medir? Podemos obtener información a través de las entrevistas, entrevista estructurada, generalmente o semiestructurada, ¿no? Esta tiene objetivos en la entrevista, tiene preguntas, ¿no? que están delimitadas también sus respuestas. Es organizado, pero también es flexible, ¿no? Conforme a cómo se vaya comportando el paciente. Entonces, la entrevista es un medio para recabar información. Otro medio que se utiliza dentro de este modelo cognitivo-conductual son los autorregistros, ¿no? Entonces aquí es todo un procedimiento para entrenar a los pacientes a observar su conducta. Es muy importante que el paciente comprenda que es un antecedente disparador de la conducta, que comprenda qué es la conducta, es decir, lo que hace y que comprenda cuál es la consecuencia. Entonces, el antecedente es dónde estaba, con quién estaba, qué estaba haciendo, ¿no? Incluso puede ser que estaba pensando y esta situación desencadenó mi conducta. Entonces, la conducta es qué hice, o sea, ya ante esta situación, ¿qué hice? A lo mejor estaba en mi casa, estaba pensando en mi exnovio y eso hizo que llorara. Entonces, ¿qué pasó cuando lloraste? No, pues me puse, me sentí triste, me puse a llorar y entonces puse a romper todas las fotografías. La consecuencia es qué hiciste después de la conducta o qué ocurrió después de la conducta. Entonces podemos ir guiando al paciente con estas preguntas y les damos un formato, ¿no? Puede ser una columna de 3 por 4 o 5, dependiendo las observaciones que ustedes quieren que realice, y entonces lo mandamos a casa a que observe principalmente su conducta. Es muy importante para que el autorregistro sea confiable
que le expliquemos o para que el paciente esté motivado a realizar este autorregistro, que pues no es natural a su conducta, no se pasaría todo el tiempo registrándola, explicarle el motivo. El autorregistro es una forma para obtener información, principalmente para poder plantear objetivos y diseñar una intervención. Entonces, si el paciente sabe esto, se va a ver motivado a realizar los autorregistros. Los cuestionarios son otra forma de recabar información, ¿no? Podemos tener cuestionarios de datos personales, ¿no? Datos demográficos, datos generales del nivel socioeducativo, socioeconómico, del estado civil y del motivo de consulta. ¿Por qué vine a terapia? ¿Qué lo motivó? ¿Cuál es su motivo principal por el que está aquí? Y podemos también tener cuestionarios en inventarios estructurados, ¿no? Estos ya son inventarios psicométricos, validez, confiabilidad, mediciones fisiológicas dentro del cognitivo conductual, ¿no? Mediciones para la ansiedad, para la respuesta galvánica de la piel, por ejemplo, la sudoración, taquicardia, etc. Y cuestionarios estructurados, cuestionarios de autoinforme, ¿no? Cuestionarios con validez, con estructura y con confiabilidad. Entonces también con estos podemos obtener información. Y un método muy importante o una forma de obtener información es la observación conductual. Una cosa es que yo le dé al paciente que realice un autorregistro y observe su conducta y otra a que me predisponga a observar propiamente la conducta. Entonces, puedo entrenar al paciente para que observe su conducta, puedo entrenar a un miembro de la familia o una persona significativa que observe la conducta, o puedo desarrollar una situación simulada dentro del consultorio para observar la conducta. ¿A qué me refiero con una situación simulada? No sé, por ejemplo, si trato de ver la interacción madre-hijo, puedo decir, pues le voy a dar este material y le voy a pedir que por 10 minutos juegue con su hijo, ¿no? O le voy a dar este material y le voy a pedir que realice la tarea con su hijo. Y entonces yo empiezo a observar la conducta de la madre o de la interacción dentro de esa situación, ¿no? O puedo entrenar a la mamá a que observe, por ejemplo, cuántas veces se para mientras realiza la actividad escolar en casa, hace la tarea. Entonces puedo observar a algún familiar o puedo observar o puedo entrenar al mismo niño para que observe cuántas veces se para, ¿no? Qué está pasando, qué es lo que detona que se pare, ¿no? Como parte del autorregistro y cuáles son las consecuencias que pasa inmediatamente. Entonces podemos observar ciertas cosas de la conducta, ¿no? Como la apariencia o la presentación del paciente, incluso dentro de la sesión terapéutica que da mucha información acerca de cuál es el diagnóstico o qué es lo que está ocurriendo con el paciente. El comportamiento postural o gestual, por ejemplo, en las personas con depresión, pues hay una postura caída, ¿no? Distal, el tono de voz es aplanado, ¿no? La mirada baja, etc. Y comportamiento verbal, también la forma comprendida, es importante observar qué nos dice el paciente, porque a través del lenguaje o de lo verbal podemos identificar sus pensamientos o sus creencias y si estos son distorsionados. Entonces, las etapas dentro del procedimiento de la formulación clínica. La formulación clínica cognitivo-conductual principalmente se compone de ciertas etapas, ¿no? Vamos a analizar de manera general cada una de ellas y posteriormente en las tutorías vamos a analizarlas de maneras específicas para que ustedes puedan desarrollar la formulación de casos, ¿no? Y acomodar dentro del mapa clínico de patogénesis cada una de estas variables. Entonces, vamos a comenzar con la primera etapa, que es la descripción del motivo de consulta. El paciente viene porque algo está pasando, hay una conducta que le molesta, hay una situación que le genera emociones displacenteras y entonces viene a consulta. Entonces, hay que describir cuál es el motivo de consulta, por qué está aquí el paciente, ¿no? Cuál es el comportamiento, cuál es la conducta que le está generando el problema.
Vamos a identificar o describir los desencadenantes, o sea, una vez que ya recabamos la información, que ya tenemos los datos a través de entrevistas, cuestionarios y otros medios, vamos a describir los desencadenantes que hicieron que se propiciara o que apareciera el problema, o sea, vamos a hacer una historia de la conducta problema, vamos a poner o describir el nivel inicial, ¿no? Y hacer las primeras hipótesis. O sea, vamos, incluso en la primera sesión ya se pueden lanzar unas hipótesis al paciente, ¿no? O sea, parece que por lo que usted viene o lo que me está describiendo, parece que es depresión. Se siente triste, tiene llanto constante, me dice que ha dejado de disfrutar de las cosas que antes le gustaban, me cuenta que tiene problemas o alteraciones en su apetito, últimamente tiene menos hambre y ha podido dormir poco, le cuesta trabajo quedarse dormido y se siente muy cansado. Entonces, pareciera que lo que le está pasando es depresión. Ya se pueden hacer las primeras hipótesis, ¿no? Dentro de esta primera etapa de la descripción del motivo de consulta. Vamos a recabar información general, personal y contextual, ¿no? Principalmente datos generales, demográficos de la persona o del paciente y las personas significativas, ¿no? Vamos a describir la satisfacción del paciente con las diferentes áreas de vida. ¿Qué tan satisfecho se siente con la familia, con su pareja, con sus amigos, con lo laboral, con lo económico, con el ocio, etcétera? Entonces, muchas veces parte del conflicto viene de la insatisfacción con alguna área de la vida o muchas veces la conducta problema está trayendo un impacto negativo en otra área y por ende está propiciando la insatisfacción con esta área. Vamos a hacer un análisis histórico molar. ¿Qué es esto? Vamos a describir las características de los padres. Podemos hacer un familiograma o podemos simplemente escribir pues, de manera general eh, las características personales, podemos describir el lugar que ocupa la persona dentro de la familia, cómo es la relación familiar, si los padres tienen antecedentes psicológicos y psiquiátricos, ¿no? Si hay relación actual entre los padres y el paciente, hay que describir esto y también cómo era la relación o cómo se fue dando la relación como parte de la historia del problema. Pueden estar involucrados y por ello es importante escribir las características de los padres. Vamos a describir principales acontecimientos en la historia, ¿no? Aquellos acontecimientos en la infancia por etapas, en la niñez, en la adolescencia y la adultez, que al final podrían funcionar como desencadenantes de la conducta o de la problemática. Vamos a describir o hacer hipótesis de factores de adquisición, ¿no? Dentro del análisis histórico-molar, pues podemos lanzar hipótesis acerca de qué pudo desencadenar la problemática o qué pudo desencadenar la conducta problema. Vamos a hacer una introducción a la formulación molecular o al análisis funcional, ¿no? Al análisis funcional de la conducta dentro de este modelo cognitivo conductual. Entonces tendríamos que describir las características topográficas y los parámetros de respuesta y los sistemas y procesos de los que forma parte la unidad de la respuesta particular. Entonces tendríamos que describir el antecedente que desencadena la conducta y la consecuencia a corto plazo y a largo plazo de esta conducta. Vamos a hacer una integración de la formulación conductual por procesos. Para eso podríamos utilizar una matriz de formulación clínica donde describamos los factores de predisposición, los factores de mantenimiento, los procesos emocionales, afectivo, de covariación diagnóstico y respuestas específicas. Podemos utilizar esta matriz e ir describiendo cada uno de estos factores de relación entre los diferentes niveles de la formulación, o sea,
Por ejemplo, el afectivo, qué tanto se relaciona con el factor de predisposición, el de respuesta con el de mantenimiento, etcétera. Podemos hacer una relación entre estos diversos niveles. Podemos hacer los mecanismos o describir los mecanismos comunes a la acción de los distintos procesos y también podemos hacer o describir los procedimientos a través de los cuales se pretende modificar los mecanismos comunes, ¿no? Estos mecanismos comunes pueden ser, por ejemplo, la ansiedad y la depresión, pueden haber tenido un mismo origen, una situación angustiante, una situación traumática, ¿no? Donde mi vida estuvo en peligro y a partir de ello se desencadena la ansiedad, o se puede desencadenar también pensamientos de culpa, ¿no? De querer regresar al pasado, y esto puede traer también depresión. Entonces hay mecanismos comunes de acción para estos procesos y podemos poner o describir posibles procedimientos, ¿no? A través de los cuales se pretenden modificar estos mecanismos, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, cómo podemos modificarlos, ¿no? Cuando son o cuando tienen como síntomas o parten del mismo mecanismo. Establecimiento del plan de tratamiento. Hay que Finalmente, hay que diseñar una intervención basada en la descripción y en el impacto de los objetivos terapéuticos. Entonces, hay que dar prioridades de tratamiento. No, generalmente dentro del modelo cognitivo-conductual se establecen objetivos terapéuticos y vamos a suponer que tenemos 5 objetivos terapéuticos, se tienen que dar prioridad, ¿no? Generalmente la prioridad la determina el paciente. O sea, sé que debo trabajar mi relación de pareja, sé que debo trabajar la depresión, sé que debo trabajar la ansiedad por hablar en público. Sin embargo, lo que me genera mayor conflicto es mi relación con pareja. Tengo miedo de perderla, tengo miedo a la separación, entonces me gustaría trabajar con las habilidades para poder rescatar mi matrimonio. Entonces las prioridades del tratamiento pues generalmente las da el paciente. Vamos a distribuir tentativamente las actividades clínicas en un cronograma de actividades, o sea, hacer un diseño de intervención, completar el resumen de cada sesión y finalmente evaluar regularmente los resultados de la intervención y si fuera necesario, pues realizar ajustes para lograr los objetivos y las metas terapéuticas. Muchas gracias por su atención. Los invito a participar en los foros, a participar en las tutorías y exponer sus dudas. Sé que el material es breve para el contenido, sin embargo, si complementamos con las siguientes actividades, ustedes verán que queda reforzado. Muchas gracias y nos estamos viendo.